Hola, hola. Bienvenidos a Emprendiendo sin filtro, el podcast donde hablamos de emprendimiento sin pelos en la boca, sin censura, sin filtros, diciendo desde nuestra experiencia cómo es emprender. Hoy me encuentro con Daniel Bet, José Miguel Carrasco, Francisco Sepúlveda y que les habla Stefan Prino. Hola, soy Daniel Bet, soy emprendedor serial, ya tengo varios fracasos y algunos éxitos en el cuerpo. Me dedico también a la mentoría del emprendimiento y me encanta esto. Bueno, yo soy José Miguel Carrasco, llevo más tiempo en el tema de consultoría en gestión de innovación, también medio emprendedor, medio tequi, y aquí también con mucho tiempo, creo que menos que Daniel, pero harto tiempo en el rubro. Bueno, por mi lado, yo soy Francisco Sepúlveda con algunos anteriores emprendimientos en el sector de energía y ahora actualmente con una empresa de asesoría de inversión. Bueno, yo he emprendido varias veces, he sido líder de una aceleradora de negocios, consultor de innovación y actualmente apoyo y asesoro a emprendedores y pymes en sus necesidades. El capítulo del día de hoy es sobre financiamiento público para emprendimientos. Así que no sé si José Miguel quieres partir un poco con el background de todo esto. Bueno, esto parte de una lógica o una concepción bien local, ¿ah? Porque si tú haces un barrido a nivel latinoamericano, los fondos públicos para innovación son bien pocos y en general están más acotados en proyectos de pequeña escala o etapas muy tempranas. Países que tienen fondos públicos como tales son pocos en Latinoamérica y ahí en ellos podemos mencionar a Brasil, a Perú y, bueno, nuestro país Chile, que es en general el que es líder y tiene una mayor diversidad de fondos públicos para la innovación y el emprendimiento. Ahora, desde hace poco, estoy diciendo como más del contexto histórico, porque después nos vamos a ir asociando a la discusión, pero desde el concepto histórico, el grueso de los fondos públicos para emprendimiento, en particular, que es el área que nos importa a nosotros, surgen desde la segunda mitad de los 2000. Alrededor de 2005, 2007 empezaron ya a surgir las primeras incubadoras y, emprendimiento, y fondos para emprendimiento, donde los más famosos son los Semillas de Corfo, y que tenía la finalidad de apoyar el impulso de emprendimientos de componente innovador, donde componentes de proyectos de componente innovador son aquellos que desarrollan algún tipo de valor diferenciado que no existe actualmente en el mercado. Y ahí tal vez está la primera piedra de tope de muchas personas, que es que confunden con mucho un potencial emprendimiento con un emprendimiento innovador, por un lado, y por qué surgen los fondos, y ahí ya abro la palabra a todo, ¿por qué surgen estos fondos? Porque a diferencia de en general los capitales privados, de ir a pedir un préstamo para resolver el problema, es que los fondos de emprendimiento públicos buscan mitigar el riesgo de la incertidumbre del desarrollo de un proyecto. ¿Ya? Porque donde está el problema en general en los proyectos de innovación es que hay una incertidumbre de que yo no sé si la puedo hacer todo bien y el proyecto puede no funcionar porque finalmente el proyecto era innovador, nadie lo entendió, no dio en el mercado y eso genera problemas. Ahora, eso también se compara con los fondos privados que tienen otros intereses y tienen otras visiones que también podemos tocar un poco desde la lógica comparativa. Y ahí con ese componente histórico abro a debate. ¿Cuál es la Oye, visión? ¿Qué yo opinan? quiero complementar eso porque es cierto, el tema de que son pocos los países en Latinoamérica que tienen fondos públicos para el tema de emprendimiento. Mm. Cuando yo estuve viviendo en México y abriendo mi ex startup en el 2018, estuve ahí en Guadalajara y un poco visitando Ciudad de México. Y yo hablaba con los mexicanos, porque nosotros creamos un programa de aceleración ahí en el TEC de Monterrey, en su sede en Guadalajara. Y yo hablaba con proyectos que eran founders mexicanos y les contaba del ecosistema de emprendimiento en Chile y de que existían estos fondos públicos de Corfo, Startup Chile, que también es Corfo, y me miraban así como, ¿en serio existe eso ya? Y yo, sí, existe, y con Equity Free, ¿qué? Y estaban así así como impresionados, y para ellos era súper inédito, y bueno, y te tiraban flores un poco como país, porque decía como que encontraban muy bacán que el Estado del país definiera como política pública el tema del emprendimiento, que no era solamente una iniciativa privada, sino que eh,
había una apuesta del país por el tema del emprendedor. Así que eso igual es como bacán. Eso lo digo un poco también para nuestra audiencia latinoamericana, que para Vénganse para Chile. venga a ser más Chile. Sí. Después Startup Chile debería darnos un sponsor. Bueno, en fin. Así que eso es súper importante. Y es cierto también lo que dice José Miguel, que en el fondo lo que busca un poco la inversión pública en esto es allanar el camino para reducir el riesgo y así invitar al privado, al inversionista privado también a empezar a meterse. Incluso cuando, no sé si algunas han tenido la oportunidad de leer cómo esta evolución que se produce y que justamente como la segunda mitad de los 2000 como que se va concretando, justamente el diagnóstico que origina todos estos fondos públicos de emprendimiento es que en Chile había que allanar el camino al tema del riesgo, del capital de riesgo. Entonces, es súper interesante eso desde el punto de vista como contextual, histórico y cómo lo insertamos en Latinoamérica. Mm. Sí, ahí comentar también, lo dije medio en broma lo de que vengan para acá, pero algo que yo me acuerdo mucho que enriquecía harto Startup Chile, yo en Mm. ningún emprendimiento que tuve logró pasar por Startup Chile, sin embargo, igual yo participaba de las actividades porque encontraba que se armaba un ambiente bien rico y ahí también algo que decía JM, cuando es un mero emprendimiento o cuando hay innovación detrás, y ahí como que de repente hay que hacer una, no sé si la palabra autocrítica, pero voy a sumarlo con la idea de eso de no voy a contar mi idea porque es secreto, etcétera. Bueno, de repente contarlo te sirve para saber si en efecto es un emprendimiento común y corriente, que no es nada de malo, ¿ya? O algo que en efecto busca innovación y que necesita poder reducir, o necesita este capital para poder reducir ese riesgo. Y ahí yo me acuerdo que Startup Chile te permitía conectar con gente de diversos países, con diversas ideas. Me acuerdo que, Estefan, no sé si te acuerdas que en un evento de Startup Chile o alguien que hizo una fiesta con pura gente de Startup Chile, conocimos un gallo de Azerbaiyán. Bueno, y yo era así como, de partida, ¿dónde quedaba ese país? Ya me puse a buscar ya, re lejos. ¿Y qué hacían? Y era una página que ellos tenían como para hacer fácil páginas web. Y era como, ya, pero esa web existe en muchas partes. Y él contaba que en Azerbaiyán había una mafia de diseñadores donde te cobraban un ojo a la cara. Entonces que llegara este gallo con una idea de que por un par de mangos te podías hacer una página web medianamente decente, como que tenía un problema. Y dije, bueno, y me vine acá a Chile porque vi que había una oportunidad y me podían más encima inyectar plata. O sea, allá me odiaban, pero acá me quieren mucho. Entonces, permitía también mucho roce. Vean también el tema del financiamiento, no solamente para reducir eso, sino que para también rodearse con el ecosistema donde también te pueden dar feedback. Justamente la gran intención de Startup Chile cuando comenzó era que cómo traer innovaciones y emprendedores innovadores de todo el mundo podría hacer para fomentar el desarrollo local de la cultura emprendedora y a la vez nos podría conectar con el resto del mercado del mundo con estas conexiones que se van formando. Así que en general yo creo que se ha cumplido bastante bien eso, muy, muy, Sí, muy ¿no? bueno eso. Sí, yo he Eh, tenido la oportunidad de pasar por Startup Chile, ya varias veces, me da como vergüenza decirlo, así como abusando del sistema. Un parásito Eh, estatal. Fácil, bueno, sí, no. Cultura Soy como una son lapa, cultura no sé. emprendedora. Ya frente a la plata, po, ¿no? Oye, Frente a Así la no, que si plata. hay pero alguien que mira, está escuchando y ya perdió Startup Chile, de repente Daniel puede ser culpable. sí. Sí. O Oh, sea, bueno, probablemente aparte lo he fue. sido juez también, me ha tocado ser juez. Fui O una sea, vez, doble culpable. más Por terrible ya. finalmente y a penal. Y ¿sabéis qué pasa? Yo creo que Startup Chile, el hecho que sea una convocatoria como global y se preocupen de eso es brutal, es brutal. Es realmente la experiencia, yo como haber pasado por ahí, pasé, mira, ya, esto me da vergüenza, ya, pasé el 2010, el 2016, no, perdón, 2017 y el 2022 creo que fue. La última fue como que alcanzamos a partir, pero después decidimos como cerrar el proyecto y ya no participé tan directamente del programa. Pero la primera fue la primera vez que entraron chilenos al programa, porque al principio cuando se abrió era solamente para extranjeros, porque la idea era traer como know-how, talento y así empezar como a contagiar el ecosistema. Y la segunda, yo creo que fue como la más como en su máximo estado y realmente es una experiencia muy buena porque tú empezás a ver justamente que el mundo está ahí.
Si ese es el tema, como que una de las cosas que le criticaban al ecosistema chileno cuando estaba recién partiendo y que ya estaba un poco más avanzado, es que no tenemos visión global para hacer proyectos. Y eso es súper importante, más todavía si estás construyendo startups, que es, yo esto lo meto en las mentorías, digo, me dicen, no, tengo un problema que se hace con el sector público acá, y, ya, pero este problema es un problema igual transversal, podría hacerlo a nivel global. Y ahí, y eso es lo que nos falta, y eso es como lo que yo creo que Startup Chile también hace desde el punto de vista de los chilenos para esto, pero también es conocer otras culturas. Y ahí con Startup Chile incluso yo me di cuenta que era muy fácil moverse de un país a otro y empezar a, o sea, a abrir el negocio o probar el negocio por lo menos. No tener constituido ni nada de eso. Y por eso después me fui a México. Porque dije, oye, si la gente de afuera viene para acá y hace cosas, ¿por qué yo no podía ir para afuera Y y hacer hacer lo lo mismo, ¿no? mismo? Incluso, yo le pregunté a la gente de Startup Chile, ¿qué otros programas similares a Startup Chile existen en Latinoamérica, particularmente en Colombia y en México, que eran dos mercados que me interesaban? Y me dieron la lista y postulamos y quedamos en de México y fuimos para allá. Incluso quedamos uno en Colombia, pero dijimos ir a México que era más grande. Así que eso es como un poco listo, pero así que eso. Bueno, para ordenar un poco la conversación, una de las opciones que hay para financiamiento para emprendedores es Startup Chile, y ya lo sabemos, bien top en eso. Pero a nivel de emprendedores hay básicamente las tres instituciones que son Corfo, la NID, que antes era CONICYT, y Secotec. Y bueno, también temas agrarios también tienen se me olvidó cómo se llama, los fondos agrarios. Eh, pero lo principal Ya. que me interesa es Corfo, que tiene hartos fondos distintos. Principalmente están los fondos semilla, que son para emprendimientos que están en etapas tempranas y que tienen que tener un componente de innovación. Pero también están los fondos que están enfocados a empresas ya constituidas, que son básicamente para que puedan innovar. Y eso también es útil para emprendedores, porque muchas veces los emprendedores piensan que solamente pueden postular a semilla, pero si ya llevan un tiempo operando, también pueden hacer proyectos que entren bajo lo que le dicen la gerencia de innovación dentro de Corfo. Oye, y Entonces, ahí ahí hay hartas cosas una que podemos consulta, conversar. una consulta, Estefan, aprovechando el vuelo. Esos fondos, porque aquí no puede estar escuchando a alguien que tenga la misma duda. ¿Esos fondos que acabaste de nombrar son para un proyecto innovador o para una empresa innovadora? Ya pensando en que, por ejemplo, no sé, o sea, te voy a inventar una imprenta que quiere empezar a digitalizarse, ya. Entonces es una empresa súper tradicional, pero que tiene un proyecto de digitalización. O es una empresa que tiene que ser en su esencia una innovación para poder postular. ¿Respondo yo, Estefan? ¿O queréis Vale. responder tú? No, En la práctica, Corfo tiene tres gerencias. O sea, tiene varias, pero las que nos importan a nosotros en estos casos en particulares son tres. La gerencia de emprendimiento, la gerencia de capital humano y la gerencia de innovación. ¿Ya? La gerencia de emprendimiento busca empresas o proyectos que sean nuevos y tengan un carácter innovador por construcción. Una empresa que tiene desarrollo un producto nuevo, es todo nuevo. ¿Cachai? La gerencia de innovación busca que empresas innovadoras y no innovadoras, con productos tradicionales o no tradicionales, desarrollen innovaciones. ¿Ya? Entonces los fondos asociados a la gerencia de innovación, que son los fondos de innovación empresarial, buscan que una empresa desarrolle un proyecto que tenga capacidades de innovación, que ese proyecto sea innovador, independientemente de que el resto de la organización no lo sea. Y la de capital humano busca que tiene varios fondos, pero en particular un fondo que sirve mucho, que la gente utiliza muy poco, es el capital humano para la innovación. Porque también, ¿cuál es el desafío uno que tú tienes para innovar? Es, bueno, desarrollar conocimiento que te permita generar esa innovación, y para eso tú buscas en general un profesional que puedas ingresar a la organización y no tanto un consultor, sino alguien que puedas meter a la empresa y que te desarrolle ese capital humano avanzado. Y Un Corfo también tiene PhD, algo fondos así. como un PhD o en general en áreas como avanzadas, no sé, de lo que queráis, veterinaria, ciencia, tecnología, incluso innovación. O, y puede ser también máster, ahí depende, es más competitivo, eso sí, pero te da la idea de que puedas meter gente en la organización para que esas personas logren hacer algo que después puede meterse a la gerencia de innovación, que es generar ideación para generar proyectos nuevos que puedan ser innovadores dentro de la organización. ¿Cachai? Entonces tú puedes seguir toda una ruta dentro de Corfo, partir desde cero, yendo a la gerencia de emprendimiento y postulando los fondos semilla, desarrollar una empresa que empieza a vender, estabilizarte, después
pasar a la gerencia de innovación, como buscar escalar o desarrollar nuevas innovaciones. Y si llegas a un momento en que estás estancado o ves oportunidades que con el capital humano que no tienes te gustaría desarrollar, bueno, vas a la de capital humano y te traes a alguien que te pueda ayudar también. Y después puedes volver a la gerencia de innovación y volver a postular. Oye, ¿Cachai? eso es súper bueno saberlo. ¿No lo sabía? Bueno. O sea, mira, yo sabía que está la innovación. Incluso nosotros quedamos en un proyecto de innovación de inteligencia artificial año 2018. Así. Eh, Igual, pero igual chulo. la de capital humano no la cachaba. O sea, sabía que había varias gerencias. Oye, aprovechando, voy a hacer aquí las preguntas así como Yo soy tío, el emprendedor. tío José Miguel, tengo la siguiente duda. ¿Por qué existe Capital Semilla y Startup Chile en emprendimiento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál debo postular? Qué buena pregunta. Bueno, pero tú has quedado más veces en Startup Chile. Y en O sea, Semilla. yo cacho Startup Chile. De hecho, deberías tú responder esa pregunta. ¿Qué No, diferencia veis en es la que práctica? nunca quedamos Semilla, nunca quedamos Ah, ¿en Semilla. serio? Ya. Sí, sí, sí. Semilla tiene a ver, a ver, separémoslo. Semilla tiene un carácter nacional, pero tiene intereses regionales. La primera particularidad que tiene Semilla frente a Startup Chile es que Semilla tiene al menos dos ganadores por región. Ah, Y eso está tener dos bueno. ganadores por región significa que siempre va a haber alguna oportunidad para un proyecto regional que no sea tan competitivo, pero que esté alineado a los objetivos de desarrollo regional de la región a poder ganar. Pese a estar, por ejemplo, más verde o a ser menos maduro. Ya, eso es como la primera diferencia. Tiene un foco como de desarrollo de la región y por lo tanto espera que tú desarrolles proyectos que tengan impacto por lo menos regional. Esa Ya. es la primera, el primer lógica. Busca igualmente desarrollar proyectos desde fase cero, o sea, desde fase idea, pero en general hoy día esperan que tenga un MVP y pueda demostrar algo. Porque finalmente estos fondos son competitivos y en general lo que ocurre en la práctica es que hay mucha postulación desde Santiago. Más o menos ganan el 5% de los que postulan por convocatoria. Y son competitivos, el 5%. Y dado eso, claro, van quedando algunos fuera. La idea por lo menos del semilla, como primera etapa, es que la gente logre validar su MVP. ¿Y qué es validar el MVP para Corfo? Que tengas las primeras ventas. Ya. O alguna primera venta. Después viene el segundo fondo, que es el Semilla Expande. El Sí. Semilla Expande te da 25 millones eh, que buscan, claro, que ya ese producto que empezaste a vender con el inicio empiece a consolidar Ya. esas ventas. Y Corrijo, que estoy viendo acá, el Expande ahora está en 45 palos. sí, tranquilo, voy para allá. Ah, Son 25 palos, pero a la mitad del proceso hay una evaluación competitiva. Y los proyectos que hayan mostrado buenos resultados pueden optar a 20 millones más. Y eso ya. te da los 45. No todos se van a los 45 millones, sino que solamente los proyectos que han logrado crecer. Entonces, tú tenés que mentalizarte de que no es llegar y 45 palos, es 25 más 20 si hago las cosas bien. Ya. ¿Cachai? Y después tiene otros fondos de continuidad. Startup Chile tiene, ahora hablan como del BIG, el Build, Build, Ignite Ignite and and Grow. Grow. Sí, ¿Cachai? sí, Que sí. sí, casi la misma lógica. El Build es parecido al Semilla Inicia, el Growth el Ignite es parecido al Expande y el growth es conjunto. Esa es la diferencia. Entonces tú pasas del Semilla Inicia al Expande al Growth. ¿Cachai? Y ahí pasas por Startup Chile. Es un proyecto, un fondo más selectivo por 60 millones. Sí. Eh, ¿Cuáles son las diferencias de Startup Chile? Que tú entras ahí a ser parte de una comunidad. No tiene foco local, sino que tiene un foco más internacional y genera más redes. Es mucho más difícil que tú te hagas amigo o hagas conocido en el Semilla porque básicamente tení tu interacción. Aparte, una diferencia importante es que los fondos en Semilla están vinculados a algún patrocinador y los patrocinadores son entidades que se relacionan contigo para entregarte los fondos y para seguir tu desempeño e interactuar con Corfo. Suelen ser hoy día universidades, no es excluyente, hay varias organizaciones que son patrocinadoras que no son universidades, mujeres empresarias, por ejemplo, Santiago Innova, son organizaciones que se dedican a eso. No tengo vinculaciones con ellas, pero claro, finalmente hay una interacción con alguien que está preocupado de tu seguimiento Ya. y te reta y te obliga a llenar los informes, etcétera. Cuando tú recibes la plata de semilla adicionalmente, dos datos que son importantes y que la gente no considera. Tú eres responsable del IVA de los pagos. Entonces, no es que
si tienes 15 millones puedes comprar cosas por 15 millones. No. No. Tú compras cosas por 15 millones más el aporte que tú tienes que poner como subsidio, más el porcentaje de IVA que tienes que poner. Entonces, al final el proyecto, claro, vale como veintitantos millones y de esos Mm. 22 millones, por ejemplo, tú tenés que poner 7, no 5 ni menos. Entonces, ojo, el primer tema. Y segundo, en general las organizaciones funcionan en la lógica del reembolso. ¿Qué significa eso? Que a ti no te dan la plata y te dicen, bueno, te ganaste 15 millones, no es que te den 15 millones de una, sino que te dan tú vas rindiendo en la medida que vas gastando y ellos te van reponiendo la plata. ¿Ya? Ese es otro tema importante. Claro, te Startup pasan la Chile, plata ex post. en general ex post. Hay algunas que todavía te lo dan por anticipo. En general algunas universidades, no voy a decir cuáles en público, pero hay algunas que te lo dan de anticipo. Pero te dan montos pequeños. No es como que tome 15 millones y no nos veamos hasta que se acabe el proyecto. Eso no pasa. En Perú pasa. Porque en Perú pasa. Pero de ahí voy a explicar por qué. Pero en cambio en Startup Chile, en general tú asumes completo reembolso. Porque el concurso también de Startup Chile es más corto. Y como es más corto, el sistema completo de gestión no alcanza a como entregarte la plata de anticipo. Eso en general obligó, creo que estos 15 años, les doy la palabra, a que, claro, se redujera la entrada de extranjeros porque los extranjeros sufrían con tener que esperar la plata los primeros meses. Ah, claro, po. O sea, igual tenéis que llegar con un ahorro mínimo, y lo cual de todas maneras me parece perfecto. Y aquí contar un poco de repente al auditor. Claro, esos son fondos públicos, pero en la lógica del fondo privado, la idea es que compartamos riesgos, ¿ya? Y un poco también, y aquí me voy a salir totalmente del tema, pero vuelvo rápido, es un Vale. poco la lógica de por qué los créditos hipotecarios te hacen colocar una parte a ti. Es para que también, oye, en este riesgo vamos conjunto, y acá es lo mismo. Si te pasan un capital, yo la única forma de saber que estáis en este proyecto 100% es que tú pongáis parte de tus ahorros y los pongas antes y yo después te voy reembolsando, ¿ya? Y es justamente la lógica de que el riesgo sea compartido, ¿ya? O sea, no esperen que alguien les pase, bueno, podrán haber algunas excepciones, pero no esperen que alguien les pase plata sin que ustedes asuman un riesgo, porque si no es plata quemada y eso también es un cuidado que tiene que tener el Estado también con su propio capital, o sea, es decir, no le vamos a pasar plata a cualquier persona después, oye, sí, el proyecto no funcionó por una tontera. No, pues o sea, al menos que a ti también te duela, porque ahí dicen que está el incentivo para que al menos te esfuerces a hacerlo bien. Y si es que sale mal, me podáis dar los argumentos. Y digo, ya, perfecto, el proyecto salió mal, al menos tú también perdiste. ¿Cachai? Es una forma lineal. Entonces no esperen necesariamente que les vayan a poner la plata antes, como decía JM, puede pasar en algunos lugares, pero en general va a ser antes. Y es para compartir riesgos. Sí. Bueno, yo creo que podríamos pasar como a un tema de consejos de cómo postular a fondos como Semilla. Aquí yo hablo mucho de mi experiencia de que bueno, partí formulando muchos proyectos especialmente para temas de innovación que están relacionados también con emprendimiento. Pero posteriormente ya llevo 8 años siendo evaluador del Semilla Corfo y Ahora tiene cara de evaluador, así que ya lo pueden identificar. No te Ya identifiqué. saben a quién llegar. Tú, Ya. auditor, que te has perdido todas tus semillas, mira quién está ahí. ¿Cómo me evaluó a mí? ¿Cachai que me evaluó a mí? Mi proyecto. ¿En Déjame serio? adivinar, perdiste. No uno, gané. dos, uno, dos. Me dijo, era el mejor proyecto que evalué esa tanda, me dijo. Sí, Ay, ay. no, Después de las 20 lucas, eso sí, pues. Antes me dijo. No, no, no. Lo evaluaste bien, creo. Pero bueno, porque me lo gané, pero. no, sí, güey, es que estaba bien hecho. Tú sabes formular proyectos. No, la mayoría Mm. de los postulantes no saben y se nota. O sea, ¿Y Ya, cuáles son pero los cuenta, errores cuenta. típicos de ¿Dónde lo sacan? postulantes? ¿Dónde? ¿Dónde están los principales errores? mira, es difícil ordenar esto, pero voy a hablar como de lo que tengo como en todo formal. Una de las cosas es hablar en generalidades. Es como cuando hay una pregunta, entonces pues, te responde como general en generalidades. Entonces, algo muy que podría aplicar a cualquier proyecto es una pésima respuesta porque se nota que no hay un nivel de profundidad que uno requiere para poder analizar si esto está bien o mal. Entonces, usualmente las generalidades son al tiro un red flag.
Ya. De ahí como en temas un poco más específicos, al menos el Corfo Semilla pide como requisito que estos sean emprendimientos dinámicos que tengan una base de innovación y también tengan posibilidad de ser escalable. Entonces, a uno como evaluador te preguntan directamente, ¿es este emprendimiento, tiene base de innovación o no? Y ahí uno puede, a partir de lo que te dice, como que sí, no, quizás, no sé. Oye, El, hay una duda, como, ya, tú me hacías esa pregunta, ¿y cómo digo que es innovación así? Porque, no sé, Ujú, ocupo tecnología, el clásico, la carta, tengo inteligencia artificial, es como, ahora bien utilizada. ¿Cómo es ya. ahí la cuestión? Mira, ahí es un gran tema porque muchas veces depende un poco del criterio del evaluador. Y es por eso que los evaluadores siempre usualmente son personas que están inmersas en temas de emprendimiento y startups y innovación. Eh, pero en específico podríamos decir que innovación es cuando estás dando una solución que actualmente no existe en el mercado y está abordando un problema que puedes dar evidencia que es real, que le afecta a personas. Entonces, dos componentes son como lo más importante y lo tienen que mencionar claramente, porque usualmente hay un video de presentación donde te piden que tú digas como cuál es el diferencial de tu producto que lo hace que sea innovador. Y si es que no responde eso, ya partes Como la pésimo. salsa secreta, por así decirlo. No necesariamente, Eh, ¿Mm? pero... Ya. Pero ojo, que hay una definición oficial que es la que da el manual de Oslo, si alguien quiere revisar, que es el desarrollo de productos, servicios o procesos de nivel mejorado. Y ahí uno tiene que, como decía antes, el semilla inicia tiene la particularidad que, como dije antes, es un fondo regional. Entonces tú Ujú. puedes proponer una innovación regional, ¿ya? Ujú. O sea, por ejemplo, hacer algún tipo de alimento que no existe o no se ha desarrollado en la región. Lo que no puedes hacer es tratar de ofrecer como innovador algo que ya entró al mercado de manera formal. Donde, no Ya. sé, alguna vez alguien me pidió, oye, ¿sabéis qué? Quiero hacer un proyecto de ventanas de PVC. ¿Cachai? Porque puta, hay negocio en eso, no sé qué. Loco, esa cuestión ya se vende en el Soymac. No podéis postular eso como una innovación, ¿cachai? Por muy Ujú. poca demanda que tenga, o por mucha demanda que tú estáis pensando que tiene, eso ya no es una innovación porque ya pasó los flujos regulares de validación del mercado. Entonces, uno habla de innovación cuando todavía el mercado no ha validado, un mercado no ha validado con cierta certidumbre que esto puede ser comprado o no. ¿Cachai? Ahí, si uno quiere ser en la práctica. ¿Cachai? Y ahí siempre uno puede volver a las técnicas de Lean Startup y pensar, bueno, las cosas de comida eh, no, validan menos desafío y por lo tanto tienden muchas a ser menos innovadoras también. Porque, Incluso si cambias el tipo como de cocina, por ejemplo, lo que estuvo en boga, el tema de la cocina molecular, por ejemplo. Ya lo que hace el Boragó, lo que hacen estos restaurantes donde, o sea, desde mi punto de vista, que ustedes saben más que yo, igual hay innovación ahí, ¿cachai? Creo yo. Ujú. Porque está ahí, no sé, pues Pero antes un producto que era totalmente sólido, ahora tiene como burbujita, y puede ser que en efecto el mercado te diga, no, esta bueno me gustó, ¿cachai? A pesar de que es alimento, ¿cachai? Es un rubro que la innovación, como dices tú, es bastante poca, pero ese tipo de cosas pueden ser llamadas innovación o solamente porque el rubro no es innovador, no se puede llamar innovación. es que por eso yo mencioné que habían dos factores principales para llevarlo innovación. Uno de esos es que, claro, que sea una oferta de valor, un producto que sea distinto, que esté disponible actualmente en el mercado, pero también tiene que abordar una necesidad o un problema de mercado actual. El- la cocina molecular puede ser algo muy choro o muy interesante, pero ¿qué realmente resuelve? O sea, resuelve el gusto de gente que puede pagar 100.000 pesos por un plato de comida. Eh, no es algo Ya, perfecto. suficiente como para llamarlo innovación. No sé si vos también estáis de acuerdo conmigo. No puede perder el foco de claro, resolver un problema como tal. ojo que no digo que la comida no sea innovadora. A lo que voy es que finalmente cuando tú hablas de Lean Startup, vamos a Lean Startup, tú tenés que validar dos cosas. Que haya demanda por algo y que esa demanda sea suficientemente grande para que para ti haya negocio. ¿Cachai? No sé, entonces si yo hago palos de golf de oro y tengo dos compradores potenciales, puta, ok, hay demanda por mi producto, pero esa demanda de producto no es suficiente para yo tener un negocio. Po, ¿cachai? Ya. Un poco pasa con los restaurantes como el de cocina molecular, es que sí, efectivamente va a tener, ya hay una validación,
y por lo tanto él no tiene que hacer las comidas tienen la ventaja que no tienen que validar que haya demanda. Mientras no sea una cosa vomitiva, alguien se la va a comer. Y por lo tanto el esfuerzo de los restaurantes, por ejemplo, no está en hacer nuevas recetas, sino está en llegar a una cantidad de público suficiente que les haga el negocio rentable. Y por eso siempre en los restaurantes la discusión de la locación es clave. ¿Sabes? Ya. Entonces, Ok. sí, tal vez, y volviendo y cerrando con el tema de la cocina molecular, el desafío es los métodos para producir productos de cocina molecular sí es innovador. ¿Cachai? Ya. Pero tener una cocina, un restaurante de cocina molecular es mucho menos innovador. Porque hay Ok. menos incertidumbre asociada a eso, ¿cachai? Ya. Bueno, hay un tema mucho de la valorización de ingredientes locales y nuevas formas de aprovechar de recursos que tienen un componente innovador interesante. Mm. Pero bueno, en términos del otro tema del semilla, eh, uno puede postular con una idea, pero en general le da mucho mejor a las postulaciones que vienen con un MVP o algo que ya están probando los clientes. Ya. Ya. Y esto se ve muy, si bien no es un requisito, eso es una gran ventaja porque te da mucho más conocimiento del cliente y de las interacciones que tienes con el cliente y cómo funciona el cliente, cuáles son las necesidades, etcétera. Que si que no tienes un MVP es más difícil de obtener. Pero Ok. igual se puede hacer, o sea, si que uno realiza una serie de experimentos y entrevistas y observaciones con el cliente, uno puede empezar a obtener buena información el, que uno puede ocupar en la postulación y eso también puede ser bien evaluado. Porque aquí lo más importante es entender es que el postulante sepa exactamente bien lo que está desarrollando, sepa bien qué es lo que va a hacer en adelante, cómo va a probar la hipótesis, cómo va a llegar al cliente, etcétera. Entonces, nadie está pidiendo certezas, pero sí tienen que tener un plan de lo que van a hacer. Y eso es súper importante en la postulación. Creo que hablamos la vez pasada del tema del MVP y de que no necesariamente es un prototipo tu producto, porque ¿qué es lo que pasa? Me pongo en el lado de quien postula. Él dice, oye, pero yo necesito esta plata para construir el MVP, ¿cachai? Que es justamente pensar que el MVP es un prototipo básico de tu producto, la, y no está haciendo, y este viaje del cliente, por así decirlo, no lo ha experimentado esperando eso. Y ahí me agarro a lo que decía Francisco también la vez pasada, que había un caso que él contaba que era muy bueno, que los tipos armaban una presentación y con eso iban a tantear el mercado y con eso ya eso es como un intento de MVP, como de real MVP, no el prototipo, ese mal concepto que yo creo que es un mal concepto que es pensar que es un prototipo básico. A mí me encanta, me meto, a mí me encanta una definición que decía un consultor en McKinsey, que era, o una de estas consultoras, que decía, I más D es convertir plata en conocimiento, o sea, investigación y desarrollo es convertir plata en conocimiento, innovación y emprendimiento es convertir conocimiento en plata, ¿cachai? Entonces la pregunta que uno se hace al final cuando uno está postulando a fondos es, ¿estoy entregando un conocimiento que pueda ser monetizable o no? O en verdad no sé nada. Tengo una idea de que tal vez esto pueda servir y tal vez haber un cliente y tal vez la solución es esta. Si en verdad no tengo claridad de nada, no tengo ningún conocimiento acumulado, entonces ¿qué producto estoy ofreciendo? Y al final eso se nota en las postulaciones. ¿Cachai? Si no conozco el cliente, si no conozco el problema, si no conozco hacia dónde tiene que ir el servicio, si no conozco cómo validar, entonces, pucha, no tengo nada. Finalmente, a ver, hagamos una división también aquí, porque claro, la gente no habla de ganarse este fondo para desarrollar proyectos, sino que a veces habla muy brutamente, diría yo, y espero que cada vez menos, de ganarse un Corfo. Como plata que yo poco más voy a gastar en comprarme un auto, que de hecho explícitamente en Corfo te lo prohíbe, por cierto. Y además, Borrando mi postulación. más de alguno lo intentó. Onda, estos fondos parten con hartas particularidades. Y no, a ver, no es que existan en el resto del mundo porque sí, no existen en el resto del mundo porque sí, sino han existido, surgieron aquí y aquí en Chile con la estructura de desconfiados que tenemos, hemos ido construyendo más barreras de desconfianza para que la gente no se robe la plata y la use en lo que está prometiendo. Y eso ha Pagar ido deudas. beneficiando, y eso ha terminado beneficiando al sistema y ha hecho que hayan surgido emprendimientos. Y por eso y dije que iba a hablar de Perú. Perú tiene una particularidad que no tiene la sociedad de garantía recíproca que Chile tiene, que son esas que generan las pólizas de garantía.
Ya. Ujú. Entonces, porque normalmente cuando tú recibes un fondo público, tú dejas ahí una boleta en garantía, y que es dejar una boleta en garantía es dejar la misma cantidad de plata en el banco depositada. Ujú. ¿Cachai? Y eso para un emprendedor es imposible. Entonces, en Chile se inventó las sociedades de garantía recíproca, que son instituciones que generan una póliza y ellos te van a perseguir si tú no rendís el fondo bien. En Perú ellas no existen. Y me contaban que, claro, Perú tiene fondos parecidos a los chilenos en hartas líneas y por lo tanto, como no existen, nunca cierran cada producto. Te ganáis un semilla en Perú y estás ahí 5 años con él. ¿Por qué nunca cerráis? ¿Por Mm. qué nunca cerráis? Porque te gastaste la plata en otras cosas, me decían por lo general. Ahí se compran el auto. Y, y como no podéis rendir las actividades, la cuestión que hay eternamente. Lo que te castiga para postular otros fondos, pero la gente se lo gana una vez y con eso ya inventa otra sociedad, es algo. Eh, Y considerar Oye, que pero Corfo tiene una experiencia mm, con estos fondos semilla casi 30 años. sí, pues. Entonces, hay harto conocimiento, hay harta iteración que se ha hecho, entonces ya no es cosa de. Ya no se le escapa nada más. Y además Mm. son competitivos. A ver, uno también de repente en esto se siente mal porque pierde, pero como dije antes, se lo gana el 5% de la gente. Entonces a veces hay proyectos que son buenos que se venden mal, ¿cachai? Porque no logran cuantificar ese conocimiento en el formulario. Y segundo, porque finalmente hay de repente proyectos que son mejores que el tuyo y nada que hacer. ¿Cachai? Sí, sí, estos fondos son competitivos y son muy competitivos hoy en día. Sí, eso es ¿Cachai? rígido. Entonces Sí. no llegáis prometiendo cabañas, ¿cachai? Que hay un porcentaje importante que siempre ofrece cabañas en lugares diferenciados y que si se fijan no cumple los desafíos de innovación. Otra cosa dentro de lo mismo es, Corfo tampoco financia 2 veces el mismo tipo de proyecto. Entonces, Ya. vean bien qué cosas han postulado antes. Porque si algo postuló, y peor aún, si postuló hace 10 años, no tenéis ninguna posibilidad de ganártelo ahora, a menos que hayáis cambiado de alguna manera significativa las hipótesis que traía el otro proyecto que postuló antes. Existe ese reservorio de proyectos históricos y piensen, cada año postulan muchos proyectos, se adjudican 200 o 100 o 100 por convocatoria, entonces piensen que hay un montón de proyectos que están siendo financiados, que se han desarrollado, que tienen ideas innovadoras. Entonces, este tema de interactuar y conversar y saber qué se ha desarrollado es súper importante. Porque uno muchas veces cree que su idea es innovadora y en verdad alguien la puso hace 10 años y le fue pésimo. ¿Cachai? O alguien la pospone cada año, ¿cachai? Y sin cambiar mucho las hipótesis. No sé, ¿cachai? También. Oye, Stephanie, ¿qué más has visto así como aberrante dentro? Ah, tú querés la copucha. quería el pelambre nomás. Sí, tira, tira. ¿Podía hacerlo, Stefan? ¿O te van a mirar feo después de Corfo? No, un tema específico, sí. Ya, Son perfecto. como los errores típicos que tú decís, no, esto Ya, no. sí, sí. Sí, O sea, típicas cosas como que son proyectos, mira, está lleno de proyectos de comida, entonces hay que uno igual kombucha. tiene no pueden decir que todos son no innovadores, pues hay algunos que deben ser mejor que otros que se van a adjudicar esos fondos, entonces uno tiene o sea, diferenciar esos que tienen un componente innovador, pero hay algunos que son como, es como, no voy a decir como el típico chiste que es la mermelada, pero es cosas similares, así como hice esto y con estos ingredientes y tiene más antioxidantes que lo que hay en el supermercado. Ok, ya. Pero también hay en otros temas como del emprendimiento, como temas como muy como similares a una consultora Ya, o agencias de marketing. ya. Esas también aparecen harto y ahí el gran tema es que muchas veces identifican como un problema interesante a resolver, pero no son escalables. Entonces, porque son tipo consultora, tipo agencia, entonces ellos dependen mucho de su recurso humano y no son capaces de probar de que esto puede escalar a un negocio. Ya, ya, o sea, es como ya más consultivo, es consultoría, básicamente es consultoría. Consultoría está prohibida para Corfo. O sea, también. Todo Sí, lo que es eso es consultoría. como, Y, es Sí, y como el- que tú le estás pensando. le intentan como mostrar como de otra forma, pero a la fin de no, cuentas es una se nota consultoría. igual. Se nota igual. Mm.
Sí, yo cuando fui juez de Startup Chile, bueno, no tengo la experiencia de 8 años, Estefan, en serio, así, brígido. Yo vi igual, me tocó postulaciones de afuera y postulaciones de Chile. Y una de las cosas que me llamaba la atención era, por ejemplo, igual fue una sola vez que fui de juez como para conocer cómo era la experiencia desde el otro lado. Eh, Casi como un turismo, pero fue uno, el tema de los equipos, por ejemplo, de afuera como que hablaban como de lo que han hecho como equipo. En cambio en Chile era como los títulos universitarios, por ejemplo. Entonces, yo notaba mucho esa diferencia, que el de afuera me decía, no sé, pues somos un equipo que nuestro CTO ha hecho esto, nuestro CEO hizo esto y todo. Y acá en Chile la postulación era como el CTO es ingeniero civil en ciencias de la computación, y así. Entonces, como que, y eso también, por ejemplo, yo en las mentorías también les digo, o sea, como que, y me tocó vivirlo en México. En México tú decís, no, si estudié en la Chile. ¿Qué es la Chile? Así como que... Y es cierto, y uno cree, y esto es como un comentario general, como que con los títulos, quizás los corporativos, en el sector público tú estás listo, o en nichos bien específicos como medicina, leyes, pero el mundo de emprendimiento y startup, por lo menos yo en la parte de startup, para mí es qué hay hecho, ¿cachai? Como que, o sea, no digo que el título no sirva de nada, sirve como para tener que, tú caché que va por ese lado el conocimiento específico de la persona, pero al final es cuántas batallas hay, o sea, qué batallas en el mundo real hay peleado. ¿Sí? Lo otro que notaba la diferencia es que, y ahí es donde yo creo que muchos se caen, muchos se caen, es que no profundizan el problema que están resolviendo, la necesidad, el dolor de mercado. Como que te lo tiran muy como a la ligera, sin cuantificar, sin decir cuánta plata se pierde, se deja de ganar, etcétera. Y ahí viene lo que hablaba la otra vez, se enamoran de la solución y te explican la solución y que tiene inteligencia artificial y que es maravillosa y que todo es hermoso por eso. Entonces tú y yo empecé a cachar, entonces te cuentan la solución, pero como no está descrito bien el problema y a quién le afecta, como que tú no le hayas sentido, y decís, pero ya, ¿y esto para qué? O sea, ¿qué me va a ayudar? Entonces, pero si se especializaran en el problema y lo profundizaran, y después te dicen la solución y tú dices, wow, sí, esto me hace mucho sentido. Incluso en Y Combinator, en los videos que tienen como que explican varias cosas, dicen, un lema que tienen es, haz cosas que hagan sentido. Y tiene que ver con el problema. Si no hay problema, no va a hacer Ujú. sentido. Que la gran mayoría de los emprendimientos parten con una idea de lo que quieren hacer. Ujú. Y de ahí, Bien. cuando, ¿ah? Parten con una solución, de hecho. Con una Claro. solución. Y de ahí Ujú. cuando les preguntan, oye, ¿cuál es el problema que está resuelto? Ahí recién se ponen a pensar, ok, y hacen con la lógica inversa. Entonces, si esta es mi solución, entonces, ¿cuál es el problema que resuelvo? Y llegan a una cuestión media A ficticia, cualquier porque cosa. no lo han validado de verdad. Mm. O sea, ahí Sí. podríamos decir que si alguien llega con, me voy a poner exagerado, con una orden de compra o con una boletita de que algo vendió, le suma punto a la hora de postular. Sí, O sí, sea, sí, no. sin duda. No, Bueno, Chucha, porque ¿sí o no? sí, sí, es cierto, pero si llegas con una boleta, recuerden que este fondo, el inicio que abre ahora, requiere que no tengas ventas. Por eso es como, ok, sería muy Ajá. bacán, O sea, tiene que pero tener, tiene que tener no una debería, venta en no negro. tener Ya, venta una orden de compra, entonces, una una orden de orden de compra, sí, compra. sí, Ya. sí. ¿Cachai? Y que Ya. pasa mucho, y esto yo creo que ahí estoy de acuerdo con Daniel y con Stefan, viene que muchos de los que desarrollan proyectos vienen de la lógica académica, que es como, ok, desarrollo de tecnología, alguien la va a comprar, lo que es mentira y le genera un problema hoy día a las universidades porque hacen cosas que no conversan con la industria, El mercado. pero también ven asociado por esta cultura de ganarse el Corfo como pensando que es plata de libre disposición, nuevamente. No es así, no es así. No, Ujú. y yo creo que cada vez es menos viable mecanismos de fraude. Vuelvo a ponerme como en esa línea. Hoy en día creo que no hay un incentivo a tratar de defraudar el sistema, sino que aprovecharlo para desarrollar emprendimiento. Pensando Mm. que las boletas de honorario cada día tienen una retención más grande. El IVA lo pagas tú, ¿cachai? No lo paga el emprendedor.
no lo paga Corfo mismo o el fondo que te den, sino que tienes que generarlo tú de tu propia plata y no es rendible al fondo. Eh, Hay una serie de gastos. Bueno, las facturas hoy día no existen facturas exentas, que era también un mecanismo que alguien Mm. usaba para como justificar gastos. Entonces, no hay incentivo, y esto como que lo digo para cuando nos escuchen, no hay incentivos para tratar de gastarse la plata en algo que no sea el emprendimiento. Y yo invito a la gente a no tratar de falsear estos sistemas, porque en verdad ayudan y han ayudado a hacer de Chile un país más emprendedor y más competitivo frente a la escala latinoamericana. Sí, y también yo, otra recomendación, o sea, si como que postula algo que realmente va alineado con tu proyecto y que lo va a hacer crecer y todo eso, porque yo me he tocado, bueno, las mentorías, me llegan muchas mentorías justamente porque es parte de los requisitos de Corfo, es que una parte del financiamiento vaya a una red de mentores debidamente registrada y tengan mentores. Ellos llegan conmigo y de repente empiezan a contarme el proyecto, me empiezan a contar un poco el problema, la solución, y yo digo, oye, pero esto es como extraño, y me pasó un par de veces, como que algo huele raro, como que no hay como mucha consistencia, y una vez me pasó que unos mentoreados me dijeron, mira, vamos a ser honestos contigo, nosotros postulamos a esto porque necesitábamos la plata. Y en realidad inventamos que íbamos a meter una tecnología y todo eso. Y me lo dijeron, así yo así. Porque no me Wow. hacía sentido, como que no, el equipo no era el adecuado, el conocimiento del problema y de la solución tampoco lo manejaba mucho, no me hacía mucho sentido. Entonces, y ahí me dijeron, mira, ¿sabes qué pasa? En realidad nosotros postulamos esto porque necesitamos la plata, vamos a gastar un poco en esto, y si resulta y no, bien, si no resulta, bueno, es parte del riesgo, pero necesitamos este capital porque si no nos moríamos. ¿Cachai? Y yo les Wow. decía, ok, pero ¿sabéis qué? Te estáis gastando tu tiempo, tu esfuerzo, saliéndote un poco el foco de tu proyecto para poder tener este capital y en realidad como que no está alineado y no está aportando. Entonces, tenéis plata, pero estáis perdiendo todo ese tiempo extra que te da la plata en algo que no te va a servir. Entonces, ¿para qué estáis postulando esto? ¿Cachai? Como que Mejor eso es una mátalo cosa antes. Sí. como que yo le decía a las Mm. personas, les digo así como, por favor, si vas a postular, postula en algo que te va a servir a ti como proyecto te va a hacer crecer, va alineado con lo que tú estás haciendo. No te fuerza de una forma extraña a salirte de tu área de know-how, por así decirlo, y que en realidad te interesa más como que es el capital que viene, más que el enchufarlo a tu proyecto y seguir creciendo. Entonces esa es como un poco mi recomendación también, como que no te desgastes, vas a perder tiempo, plata, foco, que no tienes mucho, entonces, no, es terrible. Y más encima, después rendirle eso a Corfo es un estrés horrible, así que no, ¿Para no lo qué? hagas. Ahórrenselo. Solamente me estoy acordando de las rendiciones de Corfo a través de su sistema, el SGP, el Ah, sistema pero de... sí, sistema de gestión de proyectos. No, lo han cambiado, ¿ah? ¿Sí? Pero adicionalmente, recuerden que estos semillas tienen patrocinadores. Y Sí. en ese sentido, a ver, dos cosas que son clave. Una que mencionaste, acabé de mencionar, que son los mentores. Y las redes de mentores, todas te van a decir que tienen un mentor idóneo para ti, y en general es mentira. ¿Cachai? Siempre, Sí, sí, de porque mentira. finalmente, porque ya, honestamente, ya, esto es sin pelo en la lengua, los mentores son voluntarios y como que ¿Eh? quieren escuchar proyectos, etcétera, pero la red sí, entonces la red sí cobra, y ese cobre es para, lo que cobran es para mantenerse viva, entonces sí, siempre van a encontrar un mentor que te pueda servir, y en general no es así porque finalmente la gente que es voluntaria para esto no es toda, no están todas las industrias, etcétera. Entonces hay un tema de desacople entre las expectativas que te genera esta red de mentores, que te ponen como 300 mentores de todas las industrias, todos gerentes, y finalmente te toca Daniel Beth, ¿cachai? Estoy hueveando. Que Qué gratis, pero, weón. no, pero una máquina. Pero, entonces hay que setearse ahí, como que, y el mentor te va a quitar tiempo, entonces, porque finalmente se te exige una cantidad de reuniones mínimas que creo que son 5.
Son 5 horas que se reportan y reporta la institución que te hace la red de mentores. Que en general trata de ser la misma del patrocinador. Y el patrocinador, como te dije, es la que maneja la plata. Y que bueno, ellos te van a entregar la plata de acuerdo a sus velocidades. Entonces, obviamente, vaya a ver que universidades tienen más rigideces. No te van a abrir en febrero. Así que si necesitáis plata en febrero para que te pagaran, olvídalo. ¿Cachai? Eso no va a pasar. Si querías que alguien te atendiera en febrero, ocupar espacio en febrero en una universidad, olvídalo, están cerradas, nadie te va a pescar. Em, Etcétera, etcétera. Como que son cosas que tienen que tener en consideración. No es como que cualquiera te sirva y se supone que te tienen que dar servicios adicionales, pero la gran mayoría no te da nada. ¿Cachai? Te dicen, ok, te veo la rendición y la rendición en verdad la haces tú, el informe lo haces tú y ellos como que te aportan poco valor. Porque hay un juego en esto de costo al final. Porque Corfo les paga a ellos, pero no les paga tanto. Y por lo tanto el esfuerzo de ellos es como que esto sea una unidad para venderle más cosas al emprendedor. ¿Y qué le venden? Bueno, servicios de aceleración, mentoría u otros. Entonces hay como que ahí está el negocio, que tú entres ahí y una vez que estás ahí te dicen, pero es que también tenés que comprarme la mentoría, también tenés que comprarme la servicio de aceleración. No es así, no es cierto, pero... Y también te agrega el problema de que si tenías una mala relación con ellos, vas a tener una mala relación con ellos en todo. Entonces hay que tener harto cuidado también con quién elegir, estar convencido de ellos, también cachar las experiencias de emprendedores previos y ojalá emprendedores previos de tu región. Porque hay también varios patrocinadores que están en varias regiones y a veces, como son universidades, puede, bueno, ya, la Católica de Valparaíso está en varias regiones. Ya, no me ataquen con eso. Y obviamente la Católica de Valparaíso como sede está en Valparaíso. Entonces, claramente, vaya a poder ir a hablar con la gente más fácil si eres un emprendedor de Valparaíso yendo a hablar a la Católica de Valparaíso que yendo, no sé, a la sede o al espacio de patrocinio que ellos tienen en Los Lagos, por decir cualquier lugar. No creo que tengan en Los Lagos. Pero que no va a haber nadie que te atienda. Entonces, también porque o va a haber una persona que va a ver la zona sur, etcétera. Entonces, ojo ahí, sirve mucho que sea alguien que que por último esté cerca y pueda ir a conversar con él en persona, por mucho que otros te prometan muchas otras cosas que en verdad no tienen tanto incentivo a darte en la práctica. Ahí, Buenísimo. Súper conocimiento sobre el patrocinador. Yo creo que el tema del escoger el mentor podríamos hablar un capítulo entero sobre eso y creo que es buen momento de despedirnos justamente. Eh, yo creo que se hablan de estas cosas y no sé si alguien quiere hacer un último comentario antes de irnos. Mm. Lo mismo es siempre el tema de validar el problema y como decía JM, me gustó mucho lo que dijo de no lleguen con una solución ya armada y después el tema tecnológico, ¿no? Alguien me va a comprar la tecnología porque probablemente no la haga nadie y por más que le metan un Corfo, si el problema no está bien identificado, van a perder ambas partes. Así que Mm. eso, lleguen con el problema bien identificadito si van a postular a algo. Sí, vayan a conversar con potenciales clientes y al final es como un tema como científico investigativo, pero como un terreno, si al final ese es el negocio. Porque está este tema de como que es una falacia, el huevo o la gallina, donde no puedo salir a vender si no tengo mi famoso MVP, producto, etcétera, y nadie me va a comprar. Mentira. Tú tienes que ir a investigar, tienes que ir a conocer tu mercado, tienes que conocer tus potenciales clientes. Y si tú les dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, me das 30 minutos, tengo estas preguntas, eh, es válido también para conocer mejor tu negocio, que ese es un punto súper importante, es conocer quién podría ser tu cliente. Ujú. Eso. Ya, pues, estamos Estamos entonces hasta la estamos próxima entonces. semana. Un Chao, abrazo. chao, chao, Chao. cuídense, estén bien, Chao, chao, chao. chao.